Muy buenos días, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Qué bueno estar aquí en este su programa, Tu Familia Vale la Pena, nuevamente, dispuestos para recibir en esta mañana lo que el Señor trae. Así que por favor tome papel y lápiz, porque este programa bendecirá mucho su vida. Hoy quiero hablar acerca de los errores comunes con nuestros hijos, los errores comunes y los aciertos que tenemos también con ellos. Quiero que usted pueda mirar a la luz de la Escritura en qué está fallando, qué es lo que está sucediendo y pueda usted ser ministrado en esta mañana, en este programa, Tu Familia Vale la Pena. Recuerde que si usted quiere comunicarse conmigo, puede comunicarse al 310-560-2263. 310-560-2263. Ahí le puedo hablar, podemos platicar sobre aquellas circunstancias que de familia usted pueda estar pasando. La palabra del Señor dice en Romanos 4:16, hablando de nuestra descendencia: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda nuestra descendencia. Entonces no solamente la fe en Cristo debe de transformarnos a nosotros, sino que debemos de buscar que también a nuestros hijos y a nuestra descendencia también el Señor la transforme, que el Señor traiga esa nueva naturaleza sobre nuestros hijos, porque recordemos que tanto nosotros como nuestros hijos nacemos con una naturaleza adánica. Y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza instintiva, es una naturaleza que lleva a un pecado de desobediencia. Entonces se requiere que nuestros hijos también, al nacer de nuevo en Cristo, ellos puedan tener una nueva naturaleza, una transformación, a tal punto de que si en el pasado ellos estaban sufriendo de depresión, ellos estaban sufriendo de mitomanía o cleptomanía, ellos estaban sufriendo cualquier trastorno de ansiedad o de estado de ánimo, ellos puedan hoy ser sanos a causa de la obra de la cruz. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a tu descendencia. Es muy importante ello y me gusta, porque el Señor ha socorrido tu descendencia. En Isaías dice que tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Entonces, qué lindo que hoy podemos afirmarnos y decirle: Señor, yo sé que tú salvas, yo sé que tú tienes un propósito y con mi descendencia. En Hebreos 2:17 sigue la palabra, dice: por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces no solamente el Señor ha limpiado tu pecado, no solamente el Señor ha salvado al mundo, sino que el Señor ha perdonado el pecado de tus hijos también. El Señor los puede levantar, el Señor puede hacer grandes maravillas con ellos. Hay una palabra en Malaquías 4:6 que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amados, hay un eslabón, hay un muro de contención que es la familia. Hasta hoy la familia en Cristo es la que ha detenido el ministerio de la iniquidad que habló el apóstol Juan. Hasta ahora, a través del Espíritu Santo, son los hijos de Dios que están deteniendo todo lo que el enemigo ha querido levantar como sistema del mundo. Hoy más que nunca requerimos estar muy fuertes y fortalecidos, porque hoy nuestras batallas, la batalla más fuerte es contra el sistema que el mundo quiere implementar para la venida del anticristo. Hoy nos toca pararnos muy, muy firmes. Por ello, en cuanto a los errores, el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los errores en las personas son como el mal aliento. El último que se da cuenta que tiene mal aliento es usted. Entonces los errores en las personas les cuesta reconocerlo, porque automáticamente la persona dice: yo hago esto, pero recuerde que usted también hizo aquello. Inmediatamente las personas desplazan la culpa en otros. Por tal razón, usted debe de mirarse a sí mismo y pedirle al Señor y decirle: Señor, transfórmame, transforma mi corazón, transforma mi mente, todo lo que soy. Yo quiero servirte, pero quiero servirte en libertad. Quiero servirte, Señor, no mirando el error del otro, porque dice la palabra: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? ¿Por qué miras los errores de tus hijos, pero no estás mirando los tuyos?
Y hay que revisar eso. Yo quiero levantar una descendencia en Dios. Sin embargo, Judas, no el Iscariote, sino el hermano de Jesucristo, cita la palabra y dice en Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, han estado en la contradicción de Coré y han estado en el error del lucro de Balaán. Entonces, vaya, si usted puede ir a Judas 1:11, usted va a mirar tres personajes que la Biblia cita que se muestran en este tiempo: Caín, Balaán y Coré. Y esos tres personajes de la Biblia, que Caín fue hermano de Adán, que Coré estaba encargado también de la administración en el tabernáculo, y que Balaán, que fue un profeta que se descarrió por la avaricia, son tres características que hoy se presentan, o lo podemos ver, en esta generación de muchachos, en esta generación de hijos que puedo ministrar, ayudar en todas las batallas que se tienen. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Muy delicado hecho. Número 1. Los hijos con un espíritu de Caín. Los hijos con un espíritu de Caín son los hijos de la rencilla. Esos hijos de rencillas entre hermanos, que son cosas que el Señor aborrece. Son los hijos de la envidia. Recuerde lo que dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, a nivel hogar he encontrado hijos que se odian, se detestan, que no se pueden ni siquiera mirar. Cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Nuestros hijos deben de saber que somos familia y que no vamos a permitir que en nuestra familia haya un espíritu de conflicto. Por eso usted no ministre espíritus de conflicto. Por eso usted no opere en un espíritu de conflicto. No se iguale a ellos. La palabra del Señor dice, conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque le hago una pregunta. En Proverbios 23:29 dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoretado de los ojos? Amoratado dice el término de los ojos. ¿Para quién? ¿Quién gana con los conflictos? Le voy a decir quién gana. El enemigo. Y a veces tengo que ver a padres que miran a sus hijos como enemigos. Y a veces tengo que ver a hijos que miran a sus padres como enemigos. No, amados. El Señor dice la palabra que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres para que haya sanidad. Quita de tu casa rencilla. Recuerda que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que abomina su alma. Y una de ellas, el que siembra discordia entre hermanos. Entonces quiero que hoy sanes tu casa y quites toda rencilla de allí. El odio promueve más odio. La ira promueve más ira. El insultar, el tratar mal, eso lo promueve también. No cree ambientes de conflicto, ni permita que en su casa estén esos ambientes. Lo segundo que yo encuentro en esta generación es lo que la palabra dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y tiene que ver con la avaricia. Hijos ávaros. ¿Sabes por qué? Porque después de 1980, antes de 1980, a esa generación nunca se le preguntó qué quería, sino que se le servía y listo. Después de 1980, a esta generación se le pregunta, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Y yo veo a chicos en un corazón de avaricia tremendo, que sus padres se desgastan, se entregan hasta el alma para poderles dar, y aún así no lo agradecen. Se llama el espíritu de Balaán, un espíritu de avaricia, que en Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
dos cosas del espíritu de Balaán. Es un espíritu de fornicación y es un espíritu de idolatría. Ese espíritu se camufla en algo que se llama avaricia. ¿Y por qué avaricia? Se lo voy a explicar. Porque se desea tener y tener y tener y tener sin sentido. Porque se desea la última moda, el último celular. No importa si usted se tiene que endeudar para podérselo dar. Y yo creo que muchos padres hemos o han cometido este error de dejar que la avaricia de sus hijos les golpee. Mi pregunta es, ¿cómo está ese corazón? Porque en Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, qué bueno que usted pueda revisar su corazón. Si en vez de estar ayudando a sus hijos, está cometiendo un error, porque le está dando todo, porque todo hay que dárselo, todo hay que servirlo, y no hay una parte de responsabilidad de su hijo, y en vez de levantar hijos para bien, está levantando hijos para mal. Amados, si eso está pasando en tu vida, arrepiéntete y pídele al Señor y dile, Señor, transfórmame, porque quiero levantar una generación en Cristo, quiero levantar una generación diferente, quiero levantar una generación idónea, una generación que tenga propósito en Dios, una generación que se llene del Espíritu Santo, una generación que refleje a Cristo. Y por último, esta generación es una generación que se llama la generación de Coré, o la contradicción de Coré, una generación de rebelión y una generación de obstinación. Una generación que usted le dice, siéntese, y el niño dice, yo me siento, pero por dentro sigo parado. Una generación que pareciera ser el enemigo del Padre. Una generación que pareciera ser aquella generación que va en contra de lo establecido por Dios. Especialmente en la adolescencia, cuando muchos adolescentes no quieren asistir, porque no tienen una identidad. Escúchenme, ¿por qué es importante? ¿Por qué en Remanente creamos un grupo, un ministerio solo para adolescentes? Porque muchos de nuestros adolescentes están en nuestra iglesia, pero no tienen identidad con ella. Porque en la adolescencia se trabaja mucho la parte filos, la parte de filiación, la parte a quién pertenezco. Entonces lo que hicimos fue crear solamente un ministerio para adolescentes y otros para jóvenes adultos. Para que el adolescente tuviera identidad, para que el adolescente tuviera afinidad, y nos ha dado efecto. Porque ellos requieren de afinidad y muchas veces por eso se rebelan, porque ellos no encuentran afinidad en la iglesia, ellos encuentran afinidad afuera en la calle. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerde lo que dice la palabra, que la adivinación es como la rebelión, y la idolatría es como la obstinación. Y esa es una característica de esta generación. Una generación que no tiene paz, una generación que no es feliz, que necesita a Cristo en ellos. Que necesitamos reflejarles a Cristo, mostrarles realmente lo que dice la palabra. Porque 3 crisis tiene el adolescente de hoy. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es la vida? Muchos de ellos ni saben dónde están parados. Pero requieren hoy de que tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, les podamos dar direccionamiento y los podamos encaminar en la verdad. Jeremías 23:17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo el Señor, dijo Jehová, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no me vendrá mal sobre mi vida. Entonces es muy triste porque usualmente en esta rebelión, por más que tú le hablas de las consecuencias que puede tener, la persona permanece arraigada en esta obstinación. Por eso hay que orar, por eso hay que ministrar, por eso hay que levantar palabras sobre nuestros hijos, porque nosotros reconocemos las batallas que ellos tienen. Por tal razón vamos a orar en esta hora. Padre, oramos por nuestros hijos, para que el espíritu que hay en ellos sea el espíritu del Señor y no el espíritu de Caín o de Balaán o de Coré, que se rebelaron contra ti. Pido, Dios, por nuestra descendencia y declaro que hay una restauración de parte del Señor
para nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, porque veré cosas grandes en los hijos de tus hijos. Porque veré cosas grandes en los hijos que asisten a las congregaciones y a las iglesias de sana doctrina, que requieren, Señor, de una palabra de fe, que requieren de una identidad que solo tú puedes dar. Padre, salva a los hijos de estos oyentes. Salva a sus hijos. Como gritaba, Señor, una vez un joven: sálvame, sálvame, que no quiero morir. Hoy, Señor, sé que muchos hijos están gritando en su interior, aunque no lo reflejen: necesito un Salvador. Y ese Salvador, Señor, eres tú. Gracias. En el nombre de Jesucristo, Padre, por escucharme y oírnos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en un próximo programa. Recuerde escribirme al 310-560-2263 o llamarme. Con mucho gusto quiero atenderle. Bendiciones. Hasta entonces. Hasta aquí tu programa, Tu Familia Vale la Pena. Si necesitas consejería espiritual, comunícate al 310-560-2263 o escribe al correo electrónico tufamiliavalelapena@yahoo.com. La Iglesia Remanente Pereira te invita a sus reuniones miércoles 7 de la noche y domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana en la calle 21, número 1014 en Pereira. Tu familia vale la pena.